Bienvenidos estudiantes al curso de historia. En esta oportunidad nosotros vamos a ver un proceso muy importante, ver desde los principios, desde los orígenes, cómo se ha desarrollado esta ciencia, pero no es cualquier tipo de ciencia, es una ciencia social. Para ello vamos a desarrollarlo a continuación. El concepto de ciencia, de historia, proviene desde épocas muy remotas. Hay que irnos pues desde la época del siglo XIV. Ya historiadores como árabes ya estaban planteando el concepto de historia. Para ello, la historia ¿qué hace la historia? La historia estudia. Profesor, ¿qué estudia la historia? Porque siempre hablamos de la historia. Muy bien, muy importante. Estudia a las sociedades. Profesor, ¿entonces nos estudia a nosotros? Por supuesto. Sociedades. Así es. Estas sociedades, ¿qué tipo son? Estas sociedades se han desarrollado a lo largo del tiempo. Largo del tiempo. ¿Te acuerdas tú de la comunidad primitiva? Por supuesto, profesor. Así es de la comunidad primitiva cómo ha evolucionado el hombre a través del feudalismo, pero antes del feudalismo teníamos el esclavismo, del esclavismo feudalismo, y de ahí sucesivamente encontramos pues el capitalismo. Toda esta sociedad ha ido evolucionando, en la cual la historia se ha encargado de estudiarlo. Profesor, ¿qué necesito para poder hacer historia? Tú necesitas en esta oportunidad 3 factores muy importantes en la cual no debe faltar nunca. ¿Cuál es, profesor? Primero, para poder hacer historia necesitamos de un espacio. Profesor, ¿qué tipo de espacio? Un espacio geográfico. Tu profesor de geografía ya te ha explicado muy bien de lo que es pues el espacio. Vamos a poner aquí. Primero necesito espacio. Para eso, para que la historia se pueda desarrollar, necesitamos un espacio geográfico, pero no solamente eso, sino que necesitamos ¿de quién? De una sociedad. Esta sociedad son los protagonistas donde se va a desarrollar a través del tiempo. Entonces nosotros necesitamos el tiempo. ¿Se acuerdan cómo los historiadores han periodización de la historia? Era antigua, era media, edad moderna, edad contemporánea. Ha habido todo este proceso. Ahí recién, teniendo espacio, sociedad y tiempo, vamos a desarrollar la historia. Profesor, entonces, ¿la historia qué es? Es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene conocimiento. ¿Qué tipo de ciencia? ¿Natural? No, es una ciencia social. Entonces, la historia es una ciencia social. ¿Por qué social? Porque se desarrolla dentro de una sociedad. Para eso, la historia va a tener algunos requisitos que va a cumplir. Para ello vamos a ver los primeros requisitos. El objeto de estudio. Es muy importante ello. La historia estudia a los hombres organizados colectivamente. Entonces, el objeto de estudio de la historia se va a encargar, estudia, vamos a poner aquí, estudia. ¿A quiénes estudia, profesor? A los hombres. ¿Qué tipo de hombres? Hombres organizados. A los hombres. A los hombres organizados. O dentro de una sociedad. Estudia a los hombres dentro de una sociedad. Acuérdate que la sociedad lo estudia una ciencia muy importante que ayuda a la historia, que es la sociología. Para que pueda cumplir con los requisitos de una ciencia, se necesita la materia de estudio. La materia de estudio, en este caso, está conformado por los hechos históricos. Vamos a poner aquí. Conformado por los hechos históricos. Profesor, ¿cuáles son estos hechos históricos que usted nos está hablando? Por ejemplo, cuando hablamos de la época de la Edad Antigua.
¿Desde cuándo se desarrolló? Nosotros sabemos que desde la invención de la escritura y culmina con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Y cuándo empieza la Edad Media? Empieza, pues, en este caso, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Y cuándo acaba la Edad Media? Cuando culmina o la toma de Constantinopla o la caída del Imperio bizantino. No solamente es eso, sino que también dentro de ello vamos a ver, por ejemplo, hechos, acontecimientos y así sucesivamente. Eso es la materia de estudio que tiene. Por ejemplo, para que se pueda iniciar la edad contemporánea, se ha tenido que dar un proceso muy importante. ¿Cuál es, profesor? El 14 de julio del año 1789. ¿Cuál es esa fecha? La Revolución Francesa, hasta nuestros días. ¿Qué método usa la historia? La historia va a tener que usar como método, en esta oportunidad, lo va a hacer a través de fuentes. A través de las fuentes. Ahora vamos a ver qué cosas son las fuentes más adelante, en unos minutos. Profesor, ¿cuál es la finalidad de estudiar la historia? ¿Cuál es el propósito de estudiar la historia? Primero, lo que tenemos que hacer es, como dijo este gran historiador francés, conocer el pasado, acuérdate, conocer el pasado. Nosotros tenemos que conocer el pasado. No solamente tenemos que conocer el pasado, sino que tenemos ¿para qué? Para entender el presente. Para entender el presente. Profesor, no solamente es eso, ¿qué más necesitamos? Y proyectarse al futuro. Y proyectarse, vamos a poner ahí, proyectarse al futuro. Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocer de dónde hemos venido para poder entender nuestro presente y así proyectarnos como sociedad o como individuos a mejorar. Hay una frase muy conocida que siempre se escapa por las redes, una frase muy popular: pueblo que olvida su historia, la vuelve a repetir. Por eso es muy importante el estudio. Ahora sí, nos vamos a lo que son las fuentes. Las fuentes de la historia son lo siguiente, que nosotros tenemos que entender. Se considera fuente, vamos a poner acá, se considera fuente. ¿A qué, profesor? A todo vestigio. Profesor, ¿qué cosa es vestigio? A todo vestigio, huella, acuérdate. Vestigio. Vamos a ponerlo ahí entre paréntesis, que vestigio significa huella. ¿Qué tipo de huella, profesor? ¿Huella de animales? También podrían ser huella de animales, pero no solamente huella de animales, sino todo vestigio ¿de qué? Del pasado. De nuestro pasado. Así es, profesor. Así es, estudiante. Es muy importante que tú puedas conocer ese tipo de fuentes. Están clasificados en 3. Escritas, orales y materiales. En algunos libros no le va a decir materiales, sino le va a decir arqueológicas. Ahora sí, empezaremos cuáles son las fuentes escritas. Las fuentes escritas están conformadas por documentos. Vamos a poner ahí conformado. Profesor, ¿qué tipo de documentos? Conformado, vamos a poner ahí. Ahora vas a ver, conformado por documentos. Podrían ser, en este caso, vamos a poner aquí, ¿qué tipo de documentos? Libros. Profesor, ¿solamente libros? No, hoy día también podemos hablar de revistas. Sí, revistas. Y también podríamos decir, en este caso, archivos. Así es. Profesor, ¿dónde puedo encontrar este tipo de archivos? Por ejemplo, tú te puedes ir y puedes visitarnos la Biblioteca Nacional del Perú. Y encontramos en la Avenida San Borja con Javier Prado. Archivos. Documentos muy antiguos, en los cuales tú vas a poder encontrar temas muy importantes para la historia. Ahora también tenemos las fuentes orales. Profesor, ¿qué son las fuentes orales?
son de valor excepcional. Hay que entender por qué. Porque hasta el siglo, en este caso, hasta el siglo XX, muchas personas eran analfabetas, no sabían leer y escribir. Pero había, ¿qué cosa? La transmisión de forma oral. ¿Como cuáles? Podrían ser leyendas. Profesor, ¿qué tipo? Cuentos. Así es. Profesor, ¿qué más? Leyendas, cuentos, mitos. A veces hay algunos pueblitos que nos hablan de mitos, de muchos mitos. Y también, ¿qué más? Canciones. Así es. Las canciones también podrían ser reflejados. ¿Y quién estudia las canciones? Estudia la etnografía. ¿Qué es la etnografía? El estudio de las etnias. Y por último tenemos también, en este caso, las fuentes materiales o también conocidas como arqueológicas. ¿Cuáles son, profesor, estas fuentes? Monumentos históricos. Monumentos históricos o arqueológicos, ¿no? Pero en este caso, ¿como cuáles, profesor? ¿Te acuerdas de las ruinas de Chanchanque que hay en el norte? Podrían ser. Machu Picchu también es un vestigio. Vamos a la gran civilización del Perú antiguo, Caral, y así sucesivamente. Por eso es muy importante conocer la historia. ¿Para qué? Para poder entender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Muchas gracias, eso es todo.